Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende del momento en el cual esté viendo esta grabación. Estamos en la asignatura de diversidad e inclusión educativa y seguimos en la unidad número 2, en la cual estamos tratando temas acerca de la historia de la inclusión y la diversidad en el campo de la educación. Ya habíamos visto cuál era el paso o el tránsito que había entre cada uno de los momentos. Nada más para dar inicio con la sesión, les comentaba la clase pasada las actividades que hay que entregar. Por una parte, tenemos que entregar la actividad, la actividad integradora de la unidad, la cual consiste en una línea de tiempo, la cual ustedes pueden desarrollar a través de la herramienta que ustedes gusten. Y esa misma actividad vamos a utilizarla para su calificación y les va a servir de base para el foro de la segunda unidad. Hasta el momento, muy poquitos han entregado actividad y eso se debe principalmente a que la unidad formalmente acaba el día 26. ¿Se acaba el día 26 la unidad o acaba el 27? Vamos a ver. Denme un segundito para revisar cuándo acaba. Pero bueno, todavía tienen bastante buen tiempo para poder hacer su actividad. Permítanme, déjenme entrar con mi cuenta para poder ver bien las fechas y demás. Y comenzamos. Por aquí ya me contestaron. Ahorita lo reviso, prometido. Déjenme entrar por acá. El 25, perfecto. Entonces, sí, fue mi error totalmente lo de la planeación, porque esta fecha tenía que haber dicho la fecha de hoy, porque esta es la fecha de la próxima sesión, que ya es unidad número 3. Ok, bueno. Entonces, como acaba el día 25, tenemos todavía bastantes buenos 5 días para poderla llevar a cabo. Entonces, como les comentaba, la primera parte es hacer una línea de tiempo y la segunda parte ver cómo se relacionan los temas de exclusión y demás temas que hemos visto en la asignatura a lo largo del incidente crítico. Siempre procuren unirse mucho al incidente crítico porque allí, bueno, cuando tenemos un caso en particular, es mucho más fácil comprender los temas. Bien, me voy a tomar la libertad de utilizar la actividad de una de sus compañeras porque está bien elaborada para que se puedan dar una idea de qué es lo que estamos buscando de la actividad número 1 de la unidad número 2 para que vean más o menos qué es lo que estamos buscando y ahorita ya damos comienzo. Por ahí tengo un micrófono encendido, si me pueden apoyar. Gracias. Ok, entonces sería experiencia de aprendizaje. Les digo que todavía no la han subido muchos porque pues todavía tienen bastante buen tiempo y suelen trabajar más en fines de semana. Pero aquí en el grupo 600, miren, esta todavía no la califico porque la acaban de mandar el día de hoy. Y aquí está en el grupo 609, su compañera, hacer todos los envíos. Creo que es Verónica que la mandó, pero no estoy seguro. Denme un segundo. Que la califiqué ayer. Aquí está. Su compañera, no, no es Brenda, es. Permítame. Denme un segundo. Aquí está. Su compañera Carolina. No se encuentra Carolina por aquí ahorita, ¿verdad? Déjenme ver. Mm, no tenemos a Carolina. Ok. Su compañera Carolina ya mandó su actividad, está bien elaborada. Se las voy a poner como ejemplo y para que vean más o menos lo que tienen que entregar. Obviamente la pueden hacer con otros formatos más sencillos o más complejos, no hay ningún problema. Pero ya saben, son los datos de identificación de la actividad. Aquí lo que hizo esta Carolina, que ya ahorita ustedes van en sexto semestre, entonces por ahí tengo el micrófono abierto otra vez, si me pueden apoyar. Yo lo apago. Ujú. Y no, Elvia, si nos puedes apoyar con tu micrófono, te lo agradecería mucho. Listo. Entonces les comentaba, lo que luego llega a pasar, o les llega a pasar a muchos de ustedes, es que las actividades pesan más de lo que tiene que ser el archivo y ya no la pueden entregar. Para evitar este tipo de circunstancias, pueden hacer uno, lo que hace esta Carolina, que es mandar un enlace, ya sea una carpeta Drive con el documento Word o directamente con Canva.
La otra opción que pueden hacer es comprimir el archivo, solamente le dan en el botón de comprimir y sin problema lo van a poder comprimir. Pero bueno, yo lo voy a abrir en Canva. Nada más, cuando entreguen en Canva o cuando entreguen en Canva o entreguen en Drive, nada más asegúrense de compartir el enlace de forma correcta para que no tengamos este problema de que no se vea o demás. Bien, aquí está. Es movimientos siglo XX, se expande aquí. Época prehistórica, la antigua Grecia y Roma, Edad Media, siglo del 6 al 18, siglo XIX, siglo XX y el caso especial de México. Está abarcando todos los temas que tiene que abarcar y lo hace de una forma muy sintética. Yo les recomiendo que más o menos hagan una extensión similar a esta, un poquito menos, un poquito más, porque la línea del tiempo tiene el objetivo de que ustedes la recuerden. Les digo, esa está bastante bien elaborada, se hace con Canva, lo pueden utilizar, o lo pueden hacer con Word o cualquier otra actividad. Y ya, la segunda es un foro de participación. Y ahorita vamos a ver una herramienta para poderlo elaborar. Nada más que vamos a empezar ya con los temas directos en lo que nos habíamos quedado sobre la historia de la inclusión y la diversidad. ¿Alguno de ustedes recordará cuál fue el tema en el cual nos habíamos quedado sobre diversidad e inclusión? Estábamos viendo la historia, ya habíamos visto la época antigua, también ya habíamos visto cómo se trataba en la Edad Media y estábamos empezando a ver la inclusión y la diversidad a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. De hecho, nos habíamos quedado con la figura del hombre de Vitruvio. Estábamos por aquí. Según yo íbamos por aquí. ¿Estoy más o menos en lo correcto o vamos antes, vamos después? ¿Lo recordarán? Sí, habló de Víctor, del niño Sí, lobo, y ya después se quedó en el siguiente tema. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, y gracias, Fabiola y Lilia. Entonces, sí, veíamos que el ser humano, que es anormal, que está enfermo, que tiene alguna deformidad, que era idiota o hereje, palabras de esta época, no mías, se le rechazaba, se le menospreciaba y se le perseguía. E iba siendo como exiliado o iba siendo tratado como una persona de una categoría menor. Estos elementos, cuando llegamos al Renacimiento, cuando el ser humano alcanza esta nueva fuerza, este nuevo ideal de ser humano, porque ya no te define Dios, sino te define el propio humano, el propio hombre, la discriminación se vuelve más fuerte contra todo lo que no es un varón eh, blanco, joven. Personas de la tercera edad, indígenas, africanos, mujeres, personas discapacitadas, van a ser muy marginadas en esta época. Pero, dado que ya estamos en el periodo de la razón, ya no podemos tratarlos como que tienen algún demonio o que tienen algún tipo de maldición, sino que se va a abordar desde el ámbito racional. Esto en la ilustración se refleja de la siguiente forma. Ya no vamos a echar a las personas en naves de los locos y ya no los vamos a mandar lejos en el mar, sino que ahora vamos a abrir instituciones especializadas en el cuidado de personas especiales. Ya que todo se basa en la razón, ahora vamos a tratar de ayudarlos por medio de la razón. Pero aquí tiene un matiz interesante. Cuando hablamos de persona especial, no se habla de que tenga cualidades diferenciadas, sino un segundo orden, como una persona que no logró desarrollarse plenamente, lo cual hace que para que funcione la sociedad de forma correcta, se les aísla en lugares destinados para su cuidado como una herramienta de control social. Entonces, todo aquel que no es visto de una forma adecuada o aceptada, se manda a otro lugar. Cosa que sigue pasando en el mundo. De hecho, muchas familias, tristemente en México y en el mundo, cuando llegan a tener una persona con alguna neurodiversidad o con alguna discapacidad o inclusive con alguna identidad de género que no va de acuerdo a las tradiciones y costumbres, tienden a deshacerse de ellos, tienden a encerrarlos, tienden a mandarlos lejos y demás. De hecho, veíamos la clase pasada el caso de la Castañeda. La Castañeda era este sanatorio mental en la Ciudad de México, donde estuvo el papá de Juan Gabriel. Y aquí todas las personas que entraban eran maltratadas y eran torturadas, pero
bajo el señalamiento de que es un aspecto médico. Y aquí me voy a detener. Bien. Cuando alguien, cuando alguien va a la cárcel, cuando alguien va a la cárcel y recibe algún tipo de castigo físico, cuando alguien va a la cárcel y recibe algún tipo de castigo físico, llámese golpes, violación, maltrato, ¿está justificado o no está justificado? ¿Ustedes qué piensan? Piénsenlo, piénsenlo. Digamos un ladrón que roba unos panes y es encarcelado, se le puede castigar en prisión siendo, no sé, golpeado a puño limpio durante media hora al día para que aprenda que no tiene que robar. No, porque a pesar de haber actuado mal, No, tiene efectivamente, muy bien. No está justificado de ninguna forma. La tortura, de hecho, en México está prohibida. No está justificado de ninguna manera. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, voy a ponerlo por acá, cuando una persona se cataloga como criminal, su castigo muchas veces no se justifica. De hecho, yo diría que ninguna. Pero si en vez de decir que le estamos castigando y te decimos que es un tratamiento, ahora tenemos a un enfermo y a este enfermo le vamos a dar un tratamiento, ¿el tratamiento se le puede negar a un paciente? Vamos a imaginar que alguien tiene condición alguna condición física, y se le diagnostica como enfermo, no se le, como bien dice esa Lilia, no se le puede negar el tratamiento. De aquí viene uno de los grandes problemas que tenemos, que al racionalizar la diferencia y patologizarla, o sea, volverla enfermedad, enfermedad es igual a diferencia, surgen los tratamientos. Entonces, una persona que es diferente es una persona enferma, y al ser una persona enferma, tiene un tratamiento. Y a diferencia del castigo, el tratamiento no solamente es permitido, sino que es fomentado. Y ya si hablamos de casos concretos en la época de la Ilustración y ya en la época moderna, podemos hablar de lobotomías, podemos hablar de baños con agua hirviendo y después agua helada, mutilación de genitales para calmar las pasiones. Podemos hablar de, bueno, hasta de castración química en el caso de Alan Turing u otro elemento, pero si se hace por una cuestión médica, se justifica más. Y es uno de los grandes problemas que ustedes van a llegar a tener. Supongamos que en el caso del incidente crítico, en esta comunidad se considera que Juanito grita mucho. Y entonces se cataloga que Juanito tiene un problema de conducta. Y entonces, como Juanito tiene un problema de conducta, le voy a pegar para que guarde silencio durante la ceremonia. Si las personas no comprenden que eso no es un tratamiento adecuado y que no es una persona inferior que merezca un trato menos aceptado, se le va a tratar con esa crueldad. Entonces, es importante entender que no toda diferencia es una enfermedad, sino que una diferencia simplemente es una diferencia. Más o menos vamos por ahí. De hecho, para ir enfatizando esta idea, por aquí tengo un mensaje. Es por eso que se retiró del DSM-5. Efectivamente, por eso se quitó del DSM-5 la homosexualidad. Porque si cuando estaba ahí se permitían las terapias de conversión, se permitían muchas cosas muy, muy feas que todavía siguen existiendo, pero actualmente ya en México son delitos. En otros países no. Y otro caso muy, muy relevante, nada más para cerrar esto. Piensen en un niño. Si un niño de repente se le cae un plato, un niño se le cae un plato y se le rompe, y hay una persona con poco control de emociones que lo esté cuidando, le puede gritar, lo puede regañar, puede exagerar. Pero si esa misma persona adulta tirar el plato,
lo vería como un accidente. Entonces, como vemos a los infantes o las infancias como seres humanos de segunda categoría o imperfectos por no ser adultos, también se les llega a ejercer mucha violencia. Y pues hay que tratar de defenderlos de muchas maneras. Pero bueno, aparte de estas categorías de tratar a la diferencia como una enfermedad y de aislarlos, también se buscaba que fueran productivos, porque si iban a contribuir a la sociedad, tenían que hacerlo a través de alguna acción. Y entonces los oficios y capacitaciones para la sociedad se empiezan a fomentar. Entonces, en lugares como la Castañeda u otros, se empezó a generar dentro de la propia institución algunos oficios, lo cual está bastante bien. El problema es cuando solamente se trabajaba a la persona para ese elemento. Más adelante lo abordaremos. Ya avanzando en el tiempo, ya nos vamos a avanzar bastante hasta el siglo XIX y aquí vamos a tener bastantes cambios en el siglo XIX, bastantes logros que van a estar ocurriendo. El primero es que va a haber un acceso a las mujeres a las universidades. Anteriormente en México, las mujeres, en México, en el mundo las mujeres no tenían acceso a la universidad, ni mucho menos, porque eran consideradas no dignas o no capacitadas para poder ejercer una carrera universitaria. En el siglo XIX ya hay mujeres en las universidades, pero todavía hay una gran diferencia y esta diferencia voy a tratar de hacerla ver. ¿Quiénes son las figuras fundadoras de la psicología? Así, si hablamos de personas psicólogas que funden la psicología, ¿quiénes serían? Piensen, piensen. Cuando hablamos de grandes referentes de la psicología, ¿en quién se les viene en mente? Efectivamente, Fabiola, hombres. Freud, Jung, este, mm, Wundt. Sí, 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 me falta es Skinner. Pero, si pensamos en qué personas ejercen la carrera de psicología, pero si pensamos en qué personas ejercen la carrera de medicina, la mayoría son mujeres. Y lo mismo pasa en educación. Toda la educación es mayoritariamente dirigida por mujeres hasta que llegamos a educación universitaria, en la cual predominan hombres. Y con comida normal es mujeres, y chefs ya son hombres. Entonces, sigue habiendo una pequeña diferenciación. Sí, efectivamente, mientras menor es el grado, más se predomina el aspecto de la mujer. Y mientras más elevado es, como que empieza a haber menos presencia. Es porque sigue habiendo este problema de diferenciación. Ah, por aquí vamos a ver un concepto que se llama el techo de cristal invisible. Ya llegaremos ahí. En el siglo XIX también empieza a aparecer la educación diferenciada. Es decir, ya no tratar a todos los estudiantes de la misma forma, sino tratar de ir con sus diferencias particulares. Se empiezan a fundar escuelas para sordomudos, se empiezan a abrir escuelas para otro tipo de personas con discapacidad y se les empieza a dar un trato ya específico para ellos, que es un gran avance, porque ya no es que lo tenga nada más como retenido, porque no puede, sino que voy a reconocer que tiene cualidades diferentes y a través de estas cualidades diferentes voy a tratar de ayudarlo o voy a tratar de canalizarlo. Y aquí vamos con una figura bastante fuerte, que es Vygotsky. Vygotsky, que ustedes quizás lo recuerden porque es el que maneja lo de la teoría del lenguaje junto con Piaget y también el desarrollo de las personas. Pero Vygotsky tiene una teoría del aprendizaje con personas con alguna discapacidad, en el cual señala Vygotsky que las personas se adaptan a sus circunstancias y a su comunidad. Y por tanto, una persona con alguna discapacidad o con alguna diferencia neurológica o alguna diferencia de cualquier tipo, se puede adaptar a la sociedad. Y al momento de adaptarse a la sociedad y ser funcional, esta diferencia ya se deja de ver tanto como una limitante y se empieza a ver como una condición de vida. Y ya por aquí vamos con este Vygotsky. Creo que todo, bueno, creo que ya pasé el rango y ya mis estudiantes de universidad o son de mi edad o son más jóvenes o un poquito más grandes, pero no queda de nada preguntar. ¿Alguno de ustedes le llegaron a amarrar la mano porque escribía con la mano izquierda? En mi No, caso no.
Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, gracias, Fabiola. Sí, a mí tampoco me tocó, a mi tío sí, igual a la mamá de Fabiola y otras muchas personas, se les amarraba la mano izquierda cuando eran zurdos, porque se consideraba que era como la mano del diablo o la mano siniestra, y entonces, bueno, sí siniestra, pero no, no del diablo. Se les llegaba a amarrar para obligarlos a escribir con la mano derecha. Esa vivencia, desde la teoría de Vygotsky, sería una vivencia que hace que el entorno sea hostil hacia la persona y se termina adaptando para escribir con la mano derecha, pero no se logra desarrollar plenamente. Entonces, lo que diría Vygotsky es, hay que aceptar la diferencia y hay que aprender a lidiar con ella, y no solamente a lidiar, sino integrarla. Y ya, si hay alguien que es zurdo, sabrá que aunque estamos ya bien integrados en la sociedad, todavía hay muchas cosas que no son para nosotros, como abrelatas o tijeras que si eres diestro no, no lo vas a entender. Si eres zurdo, quizás sí. Este, un abrelatas para diestro o unas tijeras, luego puede ser un martillo para alguien, pero nos adaptamos y avanzamos. Aquí el punto es que mientras menos el individuo se tenga que adaptar a la sociedad y la sociedad esté mejor adaptada, pues va a ser mucho mejor. Pensemos en una persona que tiene discapacidad motriz, que no puede mover las piernas. Sin problema, bueno, quizás bueno, me con algunas dificultades, pero podría subir las escaleras arrastrando su silla de ruedas, podría llegar a trabajar a ciertos lugares, podría llegar a cambiarse y estar en un departamento no adaptado. Sí, sí, podría hacerlo, con mucho trabajo. Pero entonces la vida se vuelve un reto en vez de volverse algo placentero. Entonces, Vygotsky diría que no solamente hay que adaptar a la educación, sino que hay que adaptar a las sociedades para que acepten la diferencia. Y un punto cúspide o un punto interesantísimo de esto es los niños ferales. La clase pasada ya lo habíamos empezado a abordar un poquito. ¿Se acuerdan qué son los niños ferales? ¿O alguien sabe lo que es un niño feral? Pero ¿por qué se los voy a poner? Sí los conocen, porque han visto la película de Mamá. Entonces, sí, sí los conocen. Miren, efectivamente, los niños salvajes. Gracias, Hugo. Entonces, niños ferales. Los niños ferales son como, bueno, son como tipo Tarzán o tipo Mowgli, pero lo que pasaría en la vida real. Esta es una película, esta no cuenta. Pero un niño feral, ok, déjenme ponerle históricos. Un niño feral, cuando está en la naturaleza, privado de sus padres desde muy temprana edad, tiene características que lo diferencian de otras personas de la misma especie. Tienden a estar encorvados, no caminan en dos piernas de forma consistente, les llega a surgir mayor pelaje, las uñas se les vuelven más afiladas, no desarrollan lenguaje, pero sí desarrollan otros sentidos, tienen mejor olfato, mejor vista, mejor gusto y demás. Y cuando se trata de adaptar un niño feral a la sociedad, casi siempre no se puede, porque ya pasaron la ventana de neuroplasticidad más fuerte y entonces cuesta trabajo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver un niño feral con la educación diferenciada? Que en esta época, cuando empiezan a descubrir a los niños ferales, se percatan que la educación y la formación, lo ponemos, se percatan que la educación y formación poseen un papel determinante. Así como una persona que es dejada en la naturaleza y es totalmente aislada de estímulos, termina desarrollando pocas habilidades sociales, pocas habilidades cognitivas. Una persona que es aislada sistemáticamente y es tratada como una persona de segunda categoría, va a terminar desarrollando menos capacidades, pero no porque tenga menos capacidades, sino que las tiene porque fue menos desarrollado o menos fomentado que otro. ¿Se comprende este puntito o tienen dudas sobre ese punto? Piénsenlo, piénsenlo. Miren, bueno, voy a avanzar un poquito, pero
Adelante, adelante. Ok, entonces les comentaba. La importancia de la educación es que si tú educas a una persona o contribuyes en su formación esperando un buen resultado, vas a tener un mejor resultado. Si de entrada dices, ay, es autista, o ay, tiene TDA, o tiene síndrome de Down, automáticamente la capacidad o la cualidad que va a tener dicha persona en la vida va a bajar, porque no le vas a dar los mismos estímulos. Y sobre esto, tenemos el caso de esta eh, Temple Grandin. ¿Alguien conoce la historia de Temple Grandin? ¿Ha escuchado hablar algo de Temple Grandin? No, apenas me está saliendo en TikTok Ah, ok, ok. Ah, coincidencias, su bien. película. Bien, bien, bien. Efectivamente, hay una película muy buena, está en Amazon. Bueno, Temple Grandin es una persona autista, tipo 2 si no me equivoco, la cual, la cual cuando era niña no aprendió a hablar hasta pasado los 4 años, no decía ningún tipo de palabra, no se comunicaba. Y cuando su mamá la llevó a un psicólogo de esa época, el psicólogo le dijo que que nunca iba a aprender, que lo mejor era dejarla en una institución, lo que veíamos del modelo anterior, dejarla en una institución y abandonarla, porque ella nunca iba a aprender nada, que era una persona incapacitada para aprender. La mamá no creyó eso, la mamá la siguió educando, después tuvo la fortuna de encontrarse con buenos profesores y luego buenos psicólogos y fue desarrollándolo. La doctora Temple Grandin tiene un doctorado doble, tiene tesis muy importantes que revolucionaron el ámbito de la ganadería y actualmente da charlas sobre neurodiversidad, sobre inclusión y demás. Tiene bastantes libros escritos. Pero si de entrada se considera que la persona no va a poder, pues el resultado ya sabemos hacia dónde va a ir. Entonces, es aquí en el siglo XIX cuando se percatan de todo esto y entonces se comienza a valorar el efecto de la sociedad en la formación de las personas. Una sociedad que constantemente le está diciendo a la persona, tú no puedes, o tú eres inferior, o tú eres algo negativo, pues va a generar una persona que es un poco más dependiente, un poco más insegura, etcétera. Y bueno, ya para abordarlo desde otra perspectiva, un niño, bueno, una persona que nace con, con genes XY y toda la vida le han enseñado que tiene que jugar con carritos, que tiene que utilizar pantalón y todo esto. En el momento en el cual él intenta jugar con una muñeca o utilizar una falda o maquillarse, en muchas culturas y sociedades todavía sigue siendo visto como, tú eres de segunda categoría, y entonces se le empieza a discriminar y se le empieza a tachar mucho, 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 mucho. Y por eso hay que tener mucho cuidado en el aspecto social. Y de hecho eso me gustó de sus participaciones del primer foro, porque decían, no solamente hay que ver a la persona, sino su ámbito social, porque si el ámbito social no responde, no va a funcionar. Entonces muchos lo abordaron desde la psicología social. Bien, este de acá es Turing. Quizás ustedes no conozcan a Turing, pero le deben a ustedes la computación y el Internet como lo tenemos actualmente. Se lo debemos a este señor. Es el padre de la computación. Pero bueno, Alan Turing se descubrió que era homosexual. En su época eso estaba penado y aparte era una enfermedad. Y lo que le hicieron fue castración química. Tenía que estarse castrando constantemente con químico y era doloroso para no estar preso. Y pues terminó consumiendo veneno y terminó suicidándose. Y una cuestión de diferenciar y tratar al otro como un enfermo generó que una de las grandes mentes que tenemos se nos haya ido. Y piensa en cuántas grandes mentes han ocurrido porque decimos es mujer, homosexual, tiene síndrome de Down, otras condiciones, y quizás teniendo una sociedad más amplia y abierta, podría haber funcionado mejor. Bueno, ya cuando entramos al siglo XX van a pasar a algunas otras cositas, pero vamos a dejar esta primera grabación hasta aquí y por favor, entren en el siguiente minuto. Nada más denme un minutito, voy a activar luego el enlace para que puedan entrar, pero les voy a mandar correo a todos sus compañeros para avisarles que lo de la sesión. Entonces nos vemos en un minutito.
Bye bye, regresamos rápido.